Muchas gracias, señora presidenta, diputados y diputadas. Bienvenida, señora consejera. Darle así también la bienvenida a todo el grupo que le acompaña y, por supuesto, en nombre del Grupo Parlamentario Aragonés, felicitarle por su nombramiento como responsable de esta consejería. El Grupo Parlamentario Aragonés tiene claro que el objetivo de esta consejería son las personas, por lo que defenderemos un sistema universal, igualitario, transversal y de excelencia, donde las personas sean el centro del sistema de atención, la razón de su existencia, por lo que entendemos que el diseño y la gestión de los servicios sanitarios tiene que partir a una orientación prioritaria del usuario. Nuestro sistema sanitario presenta unos resultados que lo sitúan al frente de Europa como uno de los sistemas de referencia, bien valorado por los usuarios y con importantes resultados en innovación e investigación. En paralelo, los retos de futuro son cada vez más exigentes, con una demanda que crece de forma constante, una población más envejecida, un entorno cambiante y un perfil de morbilidad peor. La sanidad pública aragonesa debe seguir siendo un referente a todos los niveles, por la gran implicación de los profesionales sanitarios y por la apuesta del Gobierno en dotarla de suficientes recursos. Todos sabemos que el gasto en salud ejerce una enorme presión sobre las finanzas públicas. En el contexto actual, esto pone en evidencia la necesidad de implantar medidas que ayuden a fortalecer los sistemas de salud, y esto pasa inevitablemente por generar una financiación eficiente del sector. Quiero dejar clara nuestra apuesta por los hospitales públicos de Teruel y de Alcañiz, que deben estar dotados convenientemente para poder abordar los problemas de estas poblaciones, teniendo muy presentes sus peculiaridades en cuanto a la dispersión poblacional, el envejecimiento de las mismas y la cronicidad de las patologías. Debemos ser conscientes que las posibilidades para un profesional en la medicina en un entorno rural para el ejercicio de la misma pueden no ser muy atractivas, dado que la población es reducida y no es fácil compatibilizar la actividad privada. No hay equipos de investigación a los que vincularse y la tendencia es abandonar la plaza una vez superada la formación. Es un dato corroborado que, citando a Teruel, como podría hacerlo de Zaragoza y Huesca, falta personal sanitario que atienda nuestros pueblos. Desde el Partido Aragonés siempre hemos pensado que la incorporación de las nuevas tecnologías que permitan un diagnóstico y un seguimiento a distancia de los pacientes crónicos acabará siendo una realidad. La falta de personal sanitario hace que se desarrolle este tipo de métodos para poder tener un control, por lo menos, de aquellos enfermos crónicos que residan en el medio rural. Nos gustaría saber qué opinión tiene usted al respecto. La incorporación de farmacias, especialmente en el medio rural, desplegando la potencialidad de unos profesionales enormemente cualificados, es un recurso que el sistema no puede descuidar. Debemos, a su vez, abordar la planificación de necesidades de recursos de la ciudad de Zaragoza, así como la mejora de centros de salud rurales, trabajando para garantizar la suficiencia de medios personales y materiales, especialmente en el medio rural. Impulsar las medidas necesarias para la reducción de las listas de espera. No podemos adaptar la enfermedad a las necesidades del sector público. Esto es una lucha que debemos realizar desde todos los grupos políticos. Uno no enferma cuando le toca en una lista. Uno enferma y la prevención está comprobado que es un sistema excelente de salvar vidas. Se debe cumplir con los objetivos del Plan de Salud de Aragón 2017-2030, así como desarrollar un plan de salud mental. Debemos aumentar la dotación para la atención primaria, fomentando la salud comunitaria, la prevención de enfermedades y una política de salud integral coordinada con los servicios sociales, basado en las particularidades socioeconómicas y fiscales del territorio aragonés, con especial atención al envejecimiento de la población y la dispersión. Desde el Partido Aragonés seguiremos una política sanitaria basada en un sistema universal, igualitario, excelente y sostenible, participativo, colaborativo y transparente. Por ello, para nosotros, para el Partido Aragonés, queremos más salud para todos, mejor calidad de vida, una asistencia de calidad hacia la excelencia, un nuevo método organizativo eficaz, eficiente, participativo y transparente, y la apuesta por la I+D+I aplicada. Señora Ventura, hay que trabajar duro para la mejora de la sanidad en el medio rural. La sanidad, como todos sabemos, constituye un eje fundamental en la vertebración del territorio. Me consta, señora consejera, que tiene una gran labor para esta legislatura. Las políticas en materia de salud requieren, sobre todo, de soluciones rápidas. Desde el Grupo Parlamentario Aragonés quiero exponer que estamos completamente convencidos que trabajaremos desde la voluntad de las partes y se pondrá todo nuestro empeño para desarrollar todas las medidas y líneas de trabajo que favorezcan al sector de la salud. Desde su departamento, la despoblación va a ser un problema a tener en cuenta. La población cada vez está más envejecida,
Los problemas de salud son cada vez más evidentes y el medio rural debe contar con todos los medios necesarios en los temas de salud. Desde el Partido Aragonés no vamos a reblar en las cuestiones que abordan a su departamento y terminaré como he empezado, haciendo referencia a que lucharemos por conseguir manteniendo una sanidad de referencia. Muchas gracias.